Daniel, ¿cómo estás? Acá Lucas Mella y todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar, obviamente, es cómo tomaste la noticia que se comunicó en el día de ayer, teniendo en cuenta que parece ser, y también te lo pregunto si es así, una de las últimas noticias más grandes que ha tomado el gobierno en términos de corregir el curso económico. Mira, yo creo que primero el gobierno, después de la elección del 26 de octubre, había insinuado algunos cambios en las decisiones de eh, política cambiaria o acumulación de reservas, y o acumulación de reservas. Habían dicho que tenían la idea de acumular reservas, aún comprándolas con emisión, que en la medida que hubiera demanda de pesos eso no te generaba inflación. Y eso es una de las cosas que apareció en el comunicado de ayer y que yo creo que es positivo porque, bueno, reservas negativas son un problema. Uno tiene el swap con Estados Unidos, el swap con China, pero eso siempre es preferible tener algunos recursos propios para eventuales crisis externas que puedan ocurrir por eventos que no tienen nada que ver con nosotros Sí. eventualmente, que pueden ser climáticos o crisis financieras mundiales, como hemos tenido varias en el transcurso de las últimas décadas, digamos. La otra cosa es que el gobierno había dicho, el propio presidente, que íbamos a tener bandas hasta el final del 27, pero no habían dicho qué tipo de banda. Nosotros sabemos todos que las bandas son una cuestión transitoria, que en algún momento iban a desaparecer o que y el gobierno se reservaba, si uno quiere, el derecho a cambiarla, y eso fue un poco la otra cosa que anunciaron ayer, que van a mover Sí. las bandas a un ritmo de depreciación mensual al principio más alto, porque va a ir relacionado a la inflación de 2 meses antes, y ya en enero se va a aplicar 2,5 por la inflación de noviembre en lugar del 1%. Esto también tiene alguna lógica, porque el tipo de cambio estaba haciéndose o comercializándose muy cerca del techo de la banda, y si el Banco Central tiene que comprar reservas, podía ocurrir que tocara ese techo y que eventualmente no pudiera concretar esas compras. Así que yo lo veo como una medida positiva. Ahora, algún costo puede tener, porque por ahí la reducción en la tasa de inflación, que debería volver a ocurrir después de algunos meses que hemos ido un poquito para arriba, Sí. a partir del año 26, capaz que se hace en forma más lenta, porque tenés ese techo que se mueve a un ritmo más alto del que venía antes, ¿no? Sí, entonces, digamos que esta corrección podría de cualquier manera no llegar a llevar al dólar al precio en que debería estar. Bueno, es que nadie sabe cuál es el precio al cual debería estar el dólar. Uno podría decir, mira, el dólar es el resultado de una oferta y una demanda. Lo que Sí. uno puede argumentar es, mira, bueno, en las transacciones que teníamos hasta ahora, de hecho hubo en los últimos días, un comprador oficial, que es el Tesoro, que ayer compró como 300 millones de dólares, o sea, compra ahí el viernes creo de Ujú. 200 millones, pero ahora hay que sumar al Banco Central, porque Argentina tiene un compromiso de mejorar la posición de reservas, Sí. y esa demanda te lo puede mover para arriba. Ahora también Ujú. puede aparecer una oferta producto de que la medida ha sido bienvenida y por lo tanto ha Sí. bajado un poco el riesgo. Entonces, lo veremos, porque el tipo de cambio resulta de la interacción entre la oferta y la demanda del mercado, porque dentro de la banda Sí. flota, entonces Sí, puede ir para ahora, arriba, puede ir para abajo, ¿no? sí, Daniel, ahora, cuando vos ves ahora la reacción del mercado hoy, se conjugan las dos cosas juntas. Tenés riesgo país a la baja, bueno, ADR se habían empezado bien, pero ahora ya están cayendo, pero después tenés el dólar bastante más arriba, 1480 el oficial, el blue casi tocando los 1500 y el contado con liquidación, que es el dólar de volumen, el famoso dólar fuga, lo tenés en 1540, o sea, a nivel cambiario hubo una reacción por la negativa, no por la positiva. Pero mínima, yo no sé si es negativo. Mientras esté adentro de la banda, y si toca la banda, venderán. Sí. Es decir, a ver, acá uno lo que tiene que Pero eso no es acostumbrarse es indicador que, de que el precio es barato, eso es lo que a eso me refería. bueno, pero es que eso ya ha ocurrido en otros momentos después de la elección, porque antes de la elección había, si querés, ruido político y otras Sí. cuestiones, pero ha habido momentos en que se depreció el tipo de cambio y después momentos en que se apreció, porque depende un poquito de cómo está la situación. Vos pensás que estamos transitando todo esto en un momento en el cual por ahí no tenemos todas las exportaciones que hubiéramos tenido en Ujú. circunstancias normales, porque se adelantaron exportaciones por la rebaja, por la eliminación esa transitoria de retenciones, y por lo tanto vos moviste 6.000 millones de dólares que hubieran Claro. ocurrido buena parte en este último trimestre del año, hacia fin de septiembre, principio de octubre, ya ni me acuerdo bien cuándo fue la medida. Entonces, es difícil decir dónde sea. El tipo de cambio flota, y lo que sabemos es que, bueno, ayer flotó y hubo alguien que lo sostuvo,
que fue el Tesoro comprando 300 millones de dólares. Después hoy salió esta medida, bueno, yo no sé quién estuvo operando hoy, Claro. si hubo compradores oficiales, si no lo hubo, si hubo alguien que tenía que pagar alguna cosa puntual. Y en inflación, en inflación ves qué cosa como dato a tener en cuenta, porque el gobierno decía hay que romper para abajo el piso del 2. ¿Eso le pone un techo a eso, a esa situación? Yo diría que no, yo creo que la inflación va a retomar el sendero. De hecho, diciembre nosotros lo que tenemos nos viene dando que va a dar un poquito mejor que noviembre. Lo que pasa es que tuviste la inflación venía bajando. Después, hace unos meses, empezó a tener una escalerita ascendente. Sí, desde mayo. Aparentemente se quebró eso en noviembre, pero veremos si los datos del INDEC confirman lo que nosotros estamos viendo. Están dadas las condiciones como para que la inflación siga bajando. Lo que pasa es que ese proceso no es lineal. Y por ahí yo creo que el gobierno en su momento puso un objetivo de bajar al año que viene para 10%, fue el número que puso en el presupuesto, que luce demasiado ambicioso. Entonces, independientemente de eso, lo importante es que cuando vos mirás en perspectiva, la inflación vaya para abajo. Vos podés decir, bueno, mirá, en los últimos meses eso no ocurrió, es verdad, pero por el otro lado también tuviste una tensión previa a la elección, justificada o no, donde tuviste una cosa rara, ¿no? Los argentinos desde mediados de abril hasta fin de octubre nos compramos 25.000 millones de dólares en el mercado cambiario, no es una cosa normal. Eso, de hecho, eso parece que se ha desplomado post 26 de octubre. Entonces, y ha habido también otra cosa que yo creo que eso es mérito de la política económica, muchísimo menor traslado de la depreciación del tipo de cambio a los precios. Hay siempre alguno, pero mucho menor que antes. Eso es mérito, si querés, de la política macroeconómica más sana de la que por ahí teníamos. Eso no quiere decir que no haya cosas que mejorar, pero digo, el traslado a precios ha sido bastante más bajo. Sí, pero ¿no podría uno argumentar, Daniel, que ese traslado a precios bajo está vinculado a la caída del consumo? Digo, porque si vos ya no vendés... La tasa de interés extravagante que tuvimos, que eso fue la decisión esa de poner tasa de interés extravagante, genera ruido. Pero independientemente de lo que fuera, la economía, yo creo que la economía va a rebotar un poco, porque sacás ese enorme costo que le metiste con tasas de interés desopilantes, para ponerlo de alguna manera, que se han normalizado rápidamente. Ahí tenés el tipo de cambio dentro de la banda, o sea, cuando uno podía haber dicho a esta tasa de interés por ahí hubiera habido presión, bueno, no la hubo hasta ahora. Pero eso te genera el escenario para que la economía tenga alguna reacción. Si después eso se va a dar más en el consumo o en la inversión, más en las exportaciones que en el consumo, lo veremos. Pero la economía va a andar mejor en la primera parte del año que viene porque le ha sacado ese riesgo financiero. Bueno, en ese contexto podés tener eventualmente algún traslado mayor a precios, pero de todas maneras, no solo por lo que ha pasado acá, la experiencia internacional te muestra que cuando vos tenés la política macroeconómica más ordenada, el traslado del tipo de cambio de precios es más bajo, ¿no? No, eso está, por lo menos se está viendo de alguna manera. Ahora, pienso un poco en la promesa o la proyección que tiene el gobierno en realidad pensando en la baja del riesgo país para poder salir a tomar deuda de los mercados internacionales, ¿no? Que en teoría toda esta movida que se hizo en el último tiempo está vinculada a generar la confianza para que siga bajando el riesgo país, perfore los 500 puntos, estemos en el reino de los 400 y a partir de eso podamos tomar a una tasa más razonable, ¿no? Porque si no te matan con la tasa a nivel internacional. Efectivamente uno puede observar un descenso del día de ayer a hoy, ¿de cuánto? Vos Lean lo tenés el número más cerca, pero unos 40 puntos cayó más o menos el riesgo país. Sí, ahora está en 570. Bueno, evidentemente alguna respuesta hubo a esto. Ahora bien, vos la imaginás una respuesta que se puede consolidar o una respuesta que va a depender enteramente de las decisiones que se tomen en los próximos días. Mira, yo creo que acá lo que tuviste primero en materia de riesgo, y eso también yo creo que fue una alerta para el gobierno, vos tuviste una reducción fenomenal después que se destrabó el llamado riesgo político. Porque para bien o para mal, esto es, por alguna razón, y se interpretaba que el kirchnerismo es populista. Si volvía en el 2027 había gente muy importante del kirchnerismo diciendo que que hay que defoltear la deuda. Bueno, evidentemente no es el mejor escenario para que el riesgo país baje. Habiendo sido el resultado electoral como fue, vos despejás esa reducción, pero con todo eso, con la macro relativamente ordenada, bueno, porque el riesgo país no bajó 400 puntos. Bueno, alguien te podría decir, bueno, es la historia de los default de Argentina, algo de eso hay.
O sea, ser incumplidor serial y festejarlo con una ovación en el Congreso, como pasó en el 2002, es una cosa que no hacen otros países. Los países defoltean, pero no lo hacen festejando, ¿no? Los que han tenido la desgracia. Pero bueno, deja de eso la historia. Había otro punto que es, y yo creo que algo influía, que es el tema de que la Argentina tenía una posición de reserva neta negativa que te daba una fragilidad. Sí. Que la había corregido, entre comillas, en su momento con el swap chino, que todavía está disponible, pero hay que hacer una gestión ante el gobierno chino, y después con el swap del gobierno americano, que es más, si querés, más rápido de operar que el chino aparentemente. Pero eso depende de terceros, entonces esa fragilidad genera un problema. Bueno, el gobierno ayer te dice, voy a tratar de corregir esa fragilidad. ¿La va a resolver de un día para otro? No va a comprar 10.000 millones de dólares en un día porque no tiene mercado para eso. Pero ya esa señal de que entendió, porque hasta ese momento, por medio podía decir, había renuencia a aceptar esta cuestión. Te explico esto. Después, volver a los mercados va a ser un proceso. Sí, cuando vos tenés un riesgo de, no sé, de retorno al populismo y ese riesgo desaparece, vas a tener una mejora en los bonos espectacular como hubo, Sí. pero ya después empieza a hilar más finito, porque no es que esto lo vas a resolver mágicamente. Y claro. Entonces ahora se ve que el Tesoro está comprando, si el Banco Central empieza a comprar, se ve que hubo una intención de corregir las bandas para darle un poco más de flexibilidad al tema cambiario, que no se restrinja todo eso porque se te va al techo, y eso te va generando un momento. Tuvo la colocación local, si querés, inducida por algunos cambios de regulaciones que favorecieron la colocación local, porque se hizo por abajo del riesgo país que estaba implícito para un bono como este de 1.000 millones que emitieron la semana pasada, y de a poquito vas resolviendo la cosa, o vas aproximándote a una solución. Esto no es mágico, o sea, vos pensás que Argentina está fuera de los mercados hace 8 años, en parte por lo que dije antes, Sí. en parte porque la reestructuración del 2020 estuvo mal hecha desde el punto de vista técnico, por un montón de cuestiones. La Bueno, última, eso Daniel, lo tenés que ir corrigiendo, sí, y me ahí queda- vas de a pasito, Sí. y vas, no es que mañana vas a colocar a 400 puntos básicos, eso para mí no va a ocurrir, pero obviamente No, ahí está, cuanto eso más es va un dato. bajando, más se te acerca el momento que puedes endeudarte a tasa de No, interés más razonable. hay, ¿no? hay fuentes de gobierno que dicen que en enero van a poder vender, o sea, o por lo menos cotizar deuda o colocar deuda ya en una tasa mucho más baja. Ojalá. Yo no lo sé, yo no tengo la bola de cristal. Bueno, Yo no, creo seguro, que pero estamos dijiste que es dadas poco las probable. No digo que es poco probable, ojalá, digo, eso puede ocurrir, pero depende de un montón de factores. Yo creo, si vos me preguntás a mí, yo creo que el riesgo de Argentina va a seguir bajando en la medida que uno vea que se aprueba el presupuesto, que vas avanzando en reformas estructurales, que empieza a haber cierto consenso político en algunas cuestiones que son elementales, como que tiene que tener las cuentas públicas equilibradas, qué sé yo, viste, cosas de sentido común. En la medida que nos vayamos mostrando, esto no es una persona iluminada o no que tiene esa visión, sino que es una visión de buena parte del espectro político argentino y que eso se manifiesta en el presupuesto. Hace 2 años que no tenemos presupuesto aprobado por el Congreso, eso es una anomalía, no importa sí. si la culpa del gobierno, la oposición, de los dos, no me interesa, es una anomalía. Bueno, corregir eso son cosas de que te van acercando para ser un país más normal. Totalmente. En eso estoy seguro que sí. Después veremos si ese presupuesto tiene efectivamente un valor real o es solamente un papel. Pero bueno, es una discusión interesante Valor tiene, si va a pegar en el riesgo es otra cuestión. Valor bueno, tiene ahí porque, está. a ver, todos vamos a coincidir que hay que tener presupuesto. No, eso seguro. No, digo valor en el sentido de que sea un reflejo fiel de lo que va a pasar en la realidad. Digo, y no sea un dibujo, a eso me refiero de no. Bueno, pero escuchame una cosa, independientemente de las proyecciones que hay en el presupuesto, que pueden ser, que normalmente son optimistas, porque los gobiernos Sí, tienden sí. a ser más optimistas, vos tenés ahí una autorización de gastos que te la define una propuesta del Ejecutivo con una aprobación del Congreso. Lo que tenés hoy, hasta hoy, No, el nada Ejecutivo mismo. hace lo que Sí, quiere, sí, entonces, obviamente. entre comillas, ¿no? Sí, Eso sí. no está bien. No, seguro, Más seguro. allá de que le dé más libertad de acción al gobierno, no está bien. No, claro. Porque para eso está el Congreso, para establecer prioridades y decir, no, mira, gastemos 10 pesos más acá y 10 pesos menos en otro lado, porque eso es lo que hay que hacer. Totalmente. Si los números tienen que cerrar, digamos, ¿me entendés? Sí, No, yo creo sí. que eso es un avance importante. Bien. Quizás porque soy demasiado fiscalista, yo creo, me parece que es un avance No, importante. en la democracia tiene que haber, para eso está dividido como está dividido todo y el Congreso tiene que Exactamente. marcarlo, eso está clarísimo. Pero bueno, Daniel, me quedé sin tiempo porque tengo que ir a las noticias, pero gracias como siempre. Dale, no, gracias a ustedes por llamarme. Hasta Abrazo grande. Pasaba Daniel Artana, el economista jefe de Fiel. 2 de la tarde, 31 minutos, noticias. Radio 10.